nuestro país. La primera parte de la charla de esta mañana con Íñigo Errejón. Bueno, a ver, primero, por supuesto no puedo no arrancar preguntándote por lo que para vos ha significado la presencia de nuestro presidente, de Javier Milei en España, y cuál es la lectura política que vos hacés a partir de lo que generaron sus dichos. Bueno, Javier Milei vino a España a participar en un acto de una suerte de internacional ultraderechista y a faltar gravemente al respeto, en una visita en suelo español, a faltar gravemente al respeto al gobierno español. Y esto ha causado un empeoramiento de las relaciones entre dos países hermanos, entre España y entre Argentina. Y esa falta de respeto no es una falta de respeto en concreto a una persona individual o al presidente del gobierno, es una falta de respeto al Estado español, porque Javier Milei desconoce las reglas mínimas de las relaciones internacionales y de la diplomacia. Ahora bien, en nuestra opinión, eso no lo ha hecho por casualidad. Es verdad que estamos acostumbrados a sus salidas de tono, a sus equivocaciones permanentes, a que diga cosas que no se entienden bien, pero en este caso nosotros creemos que esto tenía un objetivo deliberado. Y el objetivo deliberado es que Javier Milei tiene que hacer mucho ruido para tapar la desastrosa situación social y económica que tiene en su país. Para tapar el empobrecimiento, las dificultades en la vida cotidiana y el sufrimiento que padecen millones de argentinos, Javier Milei tiene que fabricar conflictos permanentemente. Pero la realidad del dolor de mucha gente del pueblo argentino, fruto de una política antisocial, antinacional y antipopular, pues no se tapa con insultos. Por último, es verdad que nosotros nos enorgullecemos de ser un gobierno de coalición progresista del que nosotros formamos parte, de ser un gobierno que está en las antípodas ideológicas, políticas y económicas del modelo de Milei. En España la economía está creciendo por encima de la media europea, pero está creciendo no sobre la base del sufrimiento de las familias trabajadoras, sino gracias a la prosperidad de las familias trabajadoras. Solo cuando se defiende el poder de compra de los salarios de las familias trabajadoras, de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, solo entonces la economía de un país puede crecer. Para nosotros, la justicia social no es solo un principio ético, es también la forma de generar una prosperidad compartida en nuestro país. Así que entendemos que nuestro modelo no le guste, pero pese a todo, nuestro modelo crece. España es un país que crece por encima de la media europea y que crece redistribuyendo la riqueza, porque el crecimiento macro no es nada si no llega a los hogares y a la salud económica de las familias trabajadoras. Y esa falta de respeto no es una falta de respeto en concreto a una persona individual o al presidente del gobierno, es una falta de respeto al Estado español, porque Javier Milei desconoce las reglas mínimas de las relaciones internacionales y de la diplomacia. Ahora bien, en nuestra opinión, eso no lo ha hecho por casualidad. Es verdad que estamos acostumbrados a sus salidas de tono, a sus equivocaciones permanentes, a que diga cosas que no se entienden bien, pero en este caso nosotros creemos que esto tenía un objetivo deliberado. Y el objetivo deliberado es que Javier Milei tiene que hacer mucho ruido para tapar la desastrosa situación social y económica que tiene en su país. Para tapar el empobrecimiento, las dificultades en la vida cotidiana y el sufrimiento que padecen millones de argentinos, Javier Milei tiene que fabricar conflictos permanentemente. Pero la realidad del dolor de mucha gente del pueblo argentino, fruto de una política antisocial, antinacional y antipopular, pues no se tapa con insultos. Por último, es verdad que nosotros nos enorgullecemos de ser un gobierno de coalición progresista del que nosotros formamos parte, de ser un gobierno que está en las antípodas ideológicas, políticas y económicas del modelo de Milei. En España la economía está creciendo por encima de la media europea, pero está creciendo no sobre la base del sufrimiento de las familias trabajadoras, sino gracias a la prosperidad de las familias trabajadoras. Solo cuando se defiende el poder de compra de los salarios de las familias trabajadoras, de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, solo entonces la economía de un país puede crecer. Para nosotros, la justicia social no es solo un principio ético, es también la forma de generar una prosperidad compartida en nuestro país. Así que entendemos que nuestro modelo no le guste, pero pese a todo, nuestro modelo crece. España es un país que crece por encima de la media europea y que crece redistribuyendo la riqueza, porque el crecimiento macro no es nada si no llega a los hogares y a la salud económica de las familias trabajadoras. Ujú. ¿Cómo crees que, a ver, a nosotros nos pasa mucho esto, a ver, cuál es tu mirada, que hay todavía cierta tolerancia o demasiada tolerancia
ante lo injusto, ¿no? Debe pasar en muchas partes del mundo, pero aquí nos sorprendemos de una porción de la sociedad que parece que es más tolerante a la desigualdad, es más tolerante a la marginalidad que a los gobiernos que generan mayor justicia social. ¿Está pasando eso socialmente en el mundo? ¿Tiene que ver con el avance de la derecha en términos culturales? Bueno, por una parte, a pesar de que es un sistema fallido, el neoliberalismo lleva muchas décadas inculcando la idea, esparciendo la idea de que las buenas recetas económicas son dolorosas, como lo que se le dice a los niños pequeños cuando se tienen que tomar una medicina, que parece que la medicina cura más cuanto peor sepa. Es una idea de la economía como una ciencia que está por encima de las necesidades humanas y que tiene que hacer, tiene que tomar, tiene que aplicar recetas, tiene que desarrollar políticas que precisamente porque duelen son correctas. No, es al revés. No se funda ninguna prosperidad sobre el dolor. No se funda ninguna prosperidad sobre el sufrimiento y no se funda ninguna prosperidad sobre la exclusión. Ahí lo que se funda es la acumulación de unos pocos. Y ese es un proyecto que, como no se atreve a discutirse, a ser discutido a la luz pública, se tiene que ocultar tras otros argumentos. Pero en el fondo, sobre el sufrimiento de la mayoría, lo único que se construye es la acumulación y los privilegios de una pequeña minoría que además siempre se quiere fugar del país. Las oligarquías que no se comprometen con el desarrollo de sus países son unas oligarquías siempre a un paso de quererse ir de su país, de querer poner los ahorros fuera del país, de pensar que se vive mejor en otros lugares, de pensar que en realidad les ha tocado un mal país y que hubieran preferido otro pueblo y que hubieran preferido cambiarlo, porque en realidad no tienen pertenencia nacional. Lo que tienen es pertenencia por sus intereses privados y privilegiados que solo se sostienen sobre la desposesión de la mayoría. Ahora bien, en su pregunta sí que había una reflexión que a mí me parece que a mí me parece muy pertinente. Las sociedades más igualitarias son las que más valoran la igualdad. Y las sociedades en las que se han generado más desigualdades son sociedades en las que, por una parte, los ricos tienden a pensar que su prosperidad les viene de haberse esforzado, casi siempre les viene por sus apellidos y por sus herencias, y los pobres tienden a pensar que es que no se esfuerzan lo suficiente o que han tenido mala suerte o que hace falta que se dejen todavía más horas de trabajo o que tengan 3 empleos a la vez. Eh, la mejor enseñanza sobre la igualdad son las políticas de la igualdad. Parece que estoy diciendo un hecho No, evidente, no, una no, está tautología, claro. El pero es que ejercicio. la igualdad educa Claro. y la desigualdad también. Por eso, el proyecto de las fuerzas de extrema derecha, cuando atacan de forma frontal a la justicia social y a la igualdad, no es solo, es también para acumular riqueza en la cúspide de la pirámide contra la mayoría de la población. Pero a la vez es para producir un cambio ideológico, un cambio cultural en nuestras sociedades. Acostumbrar a la gente a la desigualdad, como si la desigualdad tuviera algo que ver con el mérito, como si la desigualdad tuviera algo que ver con que es que algunos son, no sé, más vivos, más listos, más fuertes. La desigualdad en nuestras sociedades tiene fundamentalmente que ver con la desigualdad de origen, con que algunos nacen con apellidos y herencias que les hacen tener la vida solucionada y otros nacen en condiciones que tienen la vida mucho más dura, mucho más difícil y siempre cuesta arriba. Para que eso no sea así, porque eso fragmenta las sociedades, rompe la confianza social, es incluso ineficaz en términos económicos, para que eso no sea así, tenemos instituciones, instituciones que tienen que equilibrar la balanza y que tienen que velar porque seamos una sociedad que cuida de los suyos en vez de una jungla en la que luchan todos contra todos. Por eso la extrema derecha denigra siempre las instituciones y la política, porque donde no hay instituciones y no hay política, lo que hay es la dictadura de los dueños del dinero. Y a esa dictadura de los dueños del dinero la ultraderecha le llama libertad. Bueno, pues nosotros le llamamos tiranía de los amos del dinero y frente a esa tiranía de los amos del dinero, para nosotros la libertad es el derecho de todos a vivir tranquilos y a vivir sin miedo, sin importar si han nacido en una familia rica o en una familia humilde. Nosotros entendemos, o por lo menos quien te habla, que mi ley llega también como una expresión de una insatisfacción democrática muy importante de los últimos gobiernos. ¿Vos le ves un lazo más fuerte? ¿Hay un vínculo más profundo entre lo que puede representar aquí Milei y Vox en España? Bueno, es verdad que tienen diferencias en el sentido de que Vox es fundamentalmente, en términos ideológicos, la expresión del posfranquismo.
la expresión de un posfranquismo que durante muchos años estuvo integrado dentro del Partido Popular, el principal partido de la derecha en España, pero que ante el auge de las luchas democráticas sociales, del movimiento de los indignados, de las luchas feministas o de las luchas democráticas de las naciones sin Estado en España, ese posfranquismo, digamos que rompió sus ataduras o sus convencionalismos, se consideró legitimado y necesitado de salir a la luz con sus ideas en su versión más dura, sin dulcificar, digamos, como si acusaran a los movimientos democráticos y populares, al movimiento feminista, a los movimientos sociales, de que nuestras exigencias habían llegado tan lejos que hacía falta otra vez volver a poner orden. La derecha española, y creo que eso pasa en muchos lugares, ha aceptado a menudo los acuerdos democráticos, los contratos de convivencia de la democracia liberal, marcando límites claros. En España, ¿cuáles son los dos límites claros que fijó el posfranquismo? Todo se puede votar, menos la composición nacional, la unidad de la nación, y el reparto de las jerarquías sociales y de la propiedad y de la riqueza. Cuando esas cuestiones estuvieron amenazadas por movimientos democráticos, entonces hubo sectores ultrarreaccionarios que dijeron, no, no, perdón, hasta acá no llegaba el pacto. Así que si ustedes lo quieren cuestionar para llevarlo más allá, para hacerlo avanzar en términos democráticos y sociales, nosotros entramos en escena para hacerlo retroceder y para que algo así como su desafío democrático no vuelva a ser posible. Es verdad que esa herencia posfranquista quizá les diferencia. Con todo, yo creo que hay dos, aunque hay sectores y personalidades que han acompañado a Milei, que han hecho campaña con Milei, que forman parte hoy del proyecto político de Milei, que cada vez se esconden menos en romper lo que, por desgracia lo digo, lo que en Argentina era un profundo y denso consenso en torno al repudio a la dictadura, a la Junta Militar Genocida y al compromiso con los derechos humanos. Con todo, Vox y La Libertad Avanza, o Vox y el proyecto político de Milei, me parece que comparten al menos dos ideas fundamentales o dos trazos fundamentales. El primero es que ante la insatisfacción con la situación dada, con una situación que a mucha gente le descoloca, que a mucha gente le deja con la sensación de que ha perdido sus referencias culturales y materiales tradicionales, que no sabe qué lugar ocupa en la sociedad, que no sabe si va a poder hacer planes de vida porque la vida se ha puesto muy difícil y muy incierta, que parece que todo está en permanente desorden. Las fuerzas reaccionarias prometen restaurar el orden contra los débiles. Le proponen a nuestra sociedad de restaurar el orden con una violencia disciplinaria contra los más débiles. La culpa del desorden nunca son los fondos buitres y la especulación internacional, los banqueros, las excesivas ganancias de la oligarquía. La culpa del desorden siempre tiene que ver con los migrantes que vienen de fuera, con las mujeres y las feministas que fueron demasiado lejos en sus reivindicaciones, con los sindicalistas, con los militantes de los movimientos sociales. El hecho diferencial de los reaccionarios, y esta es su miseria moral central, es que su simulacro de orden nunca se hace poniéndole límites al arbitrio de los de arriba, sino disciplinando a los de abajo. Son en política como aquel cobarde que se siente insatisfecho y para sentirse fuerte, porque en realidad tiene un cierto complejo de inferioridad y se siente débil, se siente descolocado, y para sentirse fuerte, en lugar de atreverse con los poderosos, se atreve con los débiles. Así que a los poderosos, en realidad les hace, no sé cómo se traduciría, no sé cómo se diría en Argentina, pero a los poderosos les hace la pelota. Y a los débiles es frente a los cuales se muestra despiadado. Con todo, les une una segunda cuestión. Lo que les une es el odio a nosotras y a nosotros. Bueno, España decide reconocer el Estado palestino, lo hace Noruega, lo hará Irlanda. Bueno, aquí Milei quiere poner la embajada argentina en Jerusalén. Bueno, pero fuiste muy claro en tu tuit cuando vos dijiste, bueno, está muy bien la medida de reconocer el Estado palestino, pero a ver, si la embajadora española se va de la Argentina por las declaraciones de Milei, ¿qué debiera pasar con el embajador de Israel en España, no? Sí, a nosotros nos parece que la salida de tono y la irresponsabilidad de Milei obliga a una reacción que defienda la soberanía nacional española y la dignidad de las instituciones españolas. Y por tanto, obliga a la medida que tuvimos que tomar como gobierno. Ahora bien, nadie entendería que si por los insultos de Javier Milei retiramos a la embajadora de Buenos Aires,
por 35.000 asesinados, 15.000 de ellos niños en Gaza, por el gobierno genocida de Israel, no retiremos a nuestra embajadora. No se entendería esa doble vara de medir. España ha reconocido al Estado palestino. Y eso es un avance. Y además es un avance que se debe a que nosotros estamos. Eso es un avance al que el Partido Socialista se ha resistido siempre, que nosotros metimos en el acuerdo de gobierno, que nosotros empujamos, que los movimientos sociales, la juventud, los movimientos estudiantiles están apretando, están empujando todos los días en las movilizaciones y finalmente España ha reconocido al Estado palestino. Pero con esto no basta, hay que detener el genocidio. Eso implica el alto fuego, eso implica que se acabe la impunidad, eso implica sumarse a la demanda sudafricana ante la Corte Penal Internacional por genocidio contra el gobierno Netanyahu, y eso implica apoyar las investigaciones en la Corte, el Tribunal de Justicia Internacional, que está persiguiendo crímenes de guerra de Netanyahu. El fiscal ha pedido ya la detención de Netanyahu. Bueno, en esas condiciones, para un gobierno demócrata y progresista como el nuestro, se hace insostenible mantener relaciones con un gobierno acusado de genocidio y acusado de crímenes de guerra. Y ahí nosotros tenemos un rol de vanguardia. Empujamos más al Partido Socialista, que a menudo le cuesta más tomar estas decisiones, le empujamos más para que España marque una posición puntera en Europa. Creo que son ya más de 143 países los que han pedido el ingreso como miembro de pleno derecho de Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en Europa nos enorgullecemos de estar dando pasos decididos. Quienes no se atreven a llamar a un genocidio genocidio, quienes no tienen el valor de decir que asesinar a 35.000 personas y 15.000 niños es un genocidio, acuden siempre a una trampa, a una mentira. Y además lo hacen sabiendo que es mentira, que es que denunciar el asesinato de 15.000 niños es antisemitismo. Es antisemitismo. Bueno. Esto es una profunda mentira. Es una profunda mentira porque hay muchos judíos en todo el mundo, no hay más que ver, por ejemplo, las protestas en Estados Unidos, que están denunciando la política criminal del gobierno ultraderechista de Netanyahu. Y además, porque a nosotros no tenemos ningún problema ni con el origen ni con la religión que profese nadie. Lo tenemos con el hecho de que se asesinen a 35.000 personas, 15.000 de ellos niños. Y la excusa del antiterrorismo es una excusa vacía. ¿Los 15.000 niños eran terroristas? ¿Había 15.000 niños que eran terroristas? Bueno, pues es obvio que todas estas excusas, las del antiterrorismo y las del antisemitismo, son las de aquellos que por complicidad ideológica con el gobierno ultraderechista de Netanyahu no se atreven a llamar a las cosas por su nombre. No se atreven a decir que exterminar a 35.000 personas es un genocidio. Y nosotros creemos que la historia les juzgará, porque cuando suceden fenómenos tan dramáticos como el que estamos viviendo, esto transforma a la humanidad y transforma las conciencias de la humanidad. La humanidad no permanece igual si se queda mirando impertérrita como si no sucediera nada mientras se extermina a la población palestina por el mero hecho de ser palestina. Y nosotros nos alegramos de estar del lado correcto de la historia, del lado de quienes a los genocidios le llamamos genocidios, y damos pasos para frenarlos, para detener la masacre que está perpetrando el Estado de Israel. Eso no es solo un acto en favor de Palestina, es un acto en favor del derecho internacional, es un acto en favor de la paz y es un acto en favor de la soberanía de los pueblos. Falta mucho por hacer y a nosotros nos gustaría que el gobierno español hiciera mucho más, pero nos alegramos de haber ido dando pasos, el reconocimiento del Estado de Palestina, y ahora hay que ir a por el fin de la impunidad y a por el embargo completo y absoluto de la compraventa de armas al gobierno genocida de Israel. Tenemos que asumir que hay parte de una batalla cultural que es una derrota y que Milei sintetiza eso. Y en todo caso, ¿qué instrumentos todavía de cara al futuro para construir nuevas épicas que para mí faltan, como para tener esperanza en que ese proceso anticultural que significa Milei pueda avanzar? Bueno, en mi opinión, gracias por las preguntas que son complejas, intento responderlas. Toda política es siempre política cultural, no existe diferencia en la política entre la política material y la política cultural, porque toda política material tiene significados, está cargada de sentidos y de simbolismos, y toda pelea por los símbolos entraña también una distribución del poder y una distribución de la riqueza. La ofensiva de los reaccionarios es una ofensiva que básicamente se basa en la idea de que no hay futuro. Y como no hay futuro, y no vale la pena hacer planes a largo plazo, no vale la pena cuidar de nada. No vale la pena cuidar del otro, no vale la pena cuidar de tu país, no vale la pena cuidar de tus instituciones, no vale la pena cuidar del planeta.
Lo único que vale la pena es una especie de comportamiento de niño asustado que corre todo el rato huyendo de sus problemas a ver si consigue que sus problemas le afecten a otro, a ver si puede pisar a otro y escaparse de los problemas. Frente a eso, en mi opinión, hay que levantar dos ideas, pero estas dos ideas se basan en proyectos concretos, en instituciones concretas. En primer lugar, que solos somos débiles. Ese intento de mitología, de épica, ¿no? Que los líderes ultraderechistas siempre se intentan disfrazar a sí mismos de lobos, de leones, de animales muy poderosos, porque en realidad están muertos de miedo. Porque en realidad están muertos de miedo. Claro que somos todos vulnerables. Las sociedades fuertes no son las sociedades de gentes que niegan sus vulnerabilidades, sino sociedades de gente que las reconocen y se hacen fuertes juntos y juntas. El neoliberalismo nos ha llegado a un punto en el que nuestros cuerpos tienen límites, estamos agotados, los cuerpos se quiebran, en el que nuestras mentes tienen límites. Vivimos presos permanentemente de la ansiedad, de la depresión, de la disociación, de un dolor psíquico permanente, y en la que nuestro planeta tiene límites y da muestras de agotamiento porque el modelo económico depredador asume que el planeta es infinito, pero los recursos físicos en el planeta son finitos. Una sociedad fuerte, una sociedad de mujeres y hombres libres y fuertes, no es una sociedad que niega que existan los límites y corre más rápido para intentar escapar de ellos. Eso es una sociedad infantilizada. Una sociedad fuerte es una sociedad que asume que tenemos límites, que nuestros cuerpos se cansan, que nuestras mentes se agotan y a veces no pueden más, que el planeta da muestras de agotamiento y que la manera de ser fuertes es juntas y juntos. La retórica del individualismo y del aislamiento es una retórica que busca pulverizar, fragmentar, aislar a los pueblos, porque así se les domina más fácilmente. Porque los millonarios no necesitan asociarse, ya tienen su dinero. Son los pueblos, son los ciudadanos los que necesitan estar juntos para ser fuertes. La fortaleza, como la felicidad, como casi todas las cosas que merecen la vida, que merecen la pena en la vida, se disfrutan y se practican en común. Y la segunda cuestión, la segunda disputa fundamental es que hay que dar ejemplos de que hay otro modo de vida que es posible. Para que la gente defienda las instituciones estatales le tienen que servir. Para que la gente defienda la sanidad pública, ¿por qué aquí la gente defiende la sanidad pública? Aquí la gente defiende la sanidad pública porque sabe que somos una sociedad superior a la sociedad norteamericana, porque aquí, si te pones enfermo, no vas a tener que pedirle un préstamo a un banco para que te paguen el tratamiento de tu cáncer. Porque tenemos instituciones de salud pública que saben que te cuidan. Con independencia del dinero que tengas, te van a cuidar hasta el final, te van a tratar con los mejores doctores, con los mejores recursos y se van a preocupar de ti hasta el final. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos y estamos orgullosos de vivir en un país en el que la enfermedad no te endeuda, en el que el derecho a tener una vida libre de miedo no depende de que tengas mucho dinero en la cuenta corriente del banco o poco dinero. Los necesitamos, digamos, las fuerzas nacionales, populares y democráticas, necesitamos producir ejemplos, ejemplos de que en común nos cuidamos mejor frente a la moral de los que dicen que somos más fuertes aislados. Bueno, pues la verdad de quienes decimos que los pueblos salen adelante cuando tienen instituciones que les cuiden, instituciones que les permiten planificar, instituciones que les permiten que la felicidad no sea un privilegio para algunos, sino que sea un derecho al alcance de todas y todos. Yo no digo que nosotros lo estemos haciendo todo bien. No digo que en España todo vaya por el buen camino. Digo que inequívocamente nuestra presencia en el gobierno tiene un rumbo muy claro. Son más felices las sociedades más justas, son más prósperas las sociedades más justas, y eso se hace con más soberanía popular y con más redistribución de la riqueza. Bueno, ahí estuvo.